Bueno, son las 8:11, ¿ah? Una cuestión muy habitual en los últimos días cuando en una conversación así informal alguien habla con otro y hablan de cómo está Chile, bueno, que está muy movido, que está muy acontecido. Qué duda cabe que para esta profesión, indudablemente, para la política también, así es que tenemos muchos temas para conversar con nuestra entrevistada, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a quien saludamos. Bienvenida, Constanza, muchas gracias por estar acá. Hola, muy contenta de poder estar acá en esta radio que quiero tanto, así que muy contenta de poder conversar en profundidad. Sí, gracias, Constanza. Bueno, primero, yendo directo al grano, las críticas que ha recibido la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en algunos casos solicitud de renuncia, en algunos casos comisión investigadora, hasta hacerle la acusación constitucional, desde el modo en que el gobierno reaccionó frente al tema Monsalve en las primeras horas hasta la declaración que se le ha criticado por su alusión o su analogía con los porteros, ¿no? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen de eso? O sea, lo primero que este caso es un caso gravísimo que nos obliga a poder centrarnos en dos cuestiones que son muy relevantes. Primero, el esclarecimiento de todos los hechos y la determinación de culpables, pero también de todo lo que se hizo mal en el caso de Monsalve y que requiere una investigación profunda sin defensas corporativas que permita tener toda la verdad. Y en un segundo lugar, la protección a las víctimas. Y en eso yo creo que la ministra Orellana ha tenido un rol importante de poder ejemplificar primero que este tipo de delitos, los delitos sexuales, son de los más difíciles de denunciar, porque de hecho hay una reacción de la sociedad que hemos visto durante estos días, de enjuiciamiento, de revictimización a la víctima, y que hace que tengamos el deber como política de poder hablarle a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres que hoy día son víctimas de violencia de género, de violencia sexual, que se atrevan a denunciar. Y yo creo que todo lo que hemos visto durante esta semana, de aprovechamiento, de revictimización, etcétera, hace eso más difícil. La ministra ha ido poco a poco explicando, por ejemplo, todas las garantías que se han podido ir avanzando en función de la ley Antonia que se impulsó en este gobierno, que tiene que ver con la garantía del sistema de salud. Todas las personas tienen derecho a, en caso de un ataque sexual, asistir tanto por ISAPRE, FONASA, lo que sea, al sistema GES para poder hacerse los exámenes. Lo mismo con la protección en el proceso judicial, en la no revictimización, en el servicio de la mujer en términos de apoyo jurídico. Lo que dijo la ministra Orellana, y que ahora con el tema de que uno saca un pedazo y quiere hacer una polémica, no se trataba de desmerecer a los otros delitos. Lo que se refería era precisamente a que no se trataba de cualquier hechor, sino que era un subsecretario de Estado que estaba a cargo de las policías y que por lo tanto el tema de la prueba, de las cámaras, etcétera, no era un tema menor y que como detentaba la capacidad de ser la persona que estaba a cargo de las policías, era mucho más de cuidado para todo el proceso de investigación interna. Entonces, yo creo que ahí hubo una tergiversación de lo que quiso decir la ministra, y yo me quedaría con todo el proceso que se ha hecho de pedagogía y también de profundización en términos de la perspectiva feminista para poder abordar este caso. Volvemos al tiro a lo más importante, pero solo para cerrar el punto. Hay quienes vieron en esa analogía, y estoy citando, no son palabras mías, falta de respeto, clasismo, en fin. Yo creo que era todo lo contrario, era poder manifestar que una persona muy poderosa no podía estar por sobre la ley. Y eso fue lo que ella explicó después. Ahora, yo creo que durante todas estas jornadas también hemos visto una cara de aprovechamiento respecto a este elemento que a mí me parece que ha sido bien bajo. Ayer tuvimos acceso a publicidades que hacían analogías respecto al tema, pensando en las elecciones, o sea, un nivel de bajeza en la discusión de un tema que a mi juicio es de los más graves y que requiere un nivel de seriedad para poder ser abordado que al menos yo he echado de menos durante esta semana. ¿Piensas que si hubiera estado la ministra desde el primer momento, el gobierno se hubiera ahorrado algunas de las cosas por las cuales es criticado hoy?
a mí no me gusta mucho hacer política de ficción, pero sí creo que es muy importante su rol y hay cosas que todos los actores del gobierno han dicho que podrían ser perfectibles. Sin embargo, yo creo que sí se ha tomado una perspectiva en la que se ha trabajado con la mayor celeridad posible, pero en todas las situaciones en que esa perspectiva, que para nosotros es central como Frente Amplio, la perspectiva feminista, que ha puesto por delante la ministra Orellana y de la cual estamos bien orgullosos como partido, sea algo que sea sujeto de investigación interna también. O sea, acá hay dos procesos paralelos, por decirlo así. El proceso penal, que tiene que ver con la persecución de los culpables y también la protección de la víctima, pero también todos los espacios de mejora interna que puedan haber también en el sistema público para que este tipo de cosas no ocurra, y entiendo ahora la investigación va a ser abordada por Contraloría. Sí. Ayer hablábamos, Constanza, como tema de análisis, y quería compartir el análisis contigo para saber cuál es tu mirada al respecto. Que siempre es políticamente necesario tener una narrativa que ordene, que aglutine, que lleve hacia adelante el cumplimiento de determinados objetivos. Y hubo una convicción en el gobierno de al principio autodenominarse gobierno feminista. Y bueno, ese es un rótulo que le ha seguido durante todo este tiempo. Pero al mismo tiempo, también en el contexto del análisis, se señalaba que esto hace que el mismo gobierno se ponga una vara que lo expone que frente a cualquier contratiempo se le pueda cuestionar, ¿no? Y este ha sido el caso. Quería preguntarte cómo ves eso, porque es evidente que el gobierno ha hecho esfuerzos por hacer avances en materia de igualdad de género, pero por el otro lado, este tipo de situaciones se prestan para que digan, vieron que el gobierno no era tan feminista como decía, vieron que esto del gobierno feminista no era tal, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué podrías decir al respecto? Es una pregunta bien profunda, sí, y me gustaría poder abordarla en esa profundidad. Tienes los minutos necesarios, sí, Constanza. Por eso me alegra también poder estar acá. Yo creo que esa vara es una vara muy necesaria, que no tiene que ver con altura moral, sino que tiene que ver con una perspectiva, con cómo queremos buscar una estrategia que nos permita avanzar en un país que sea más feminista. Y con eso no podemos caer en la autocomplacencia que han tenido otros gobiernos y que luego quedó en evidencia de que no, de que cuando uno lo declara, entonces se acaba el patriarcado, que son frases que han ocurrido en otros lados. No, el patriarcado es un sistema que lleva milenios prácticamente. Y que no se acaba en un periodo presidencial. Y que no se acaba en un periodo presidencial, sí, pero sí tiene un objetivo. Y por lo tanto, yo creo que se ha mostrado de que nunca vamos a estar exentos a que personas individuales cometan delitos, pero la reacción a cómo eso ocurre ha requerido un avance de un movimiento que no está al alero del gobierno, sino que el gobierno tiene la intención de escuchar y de poder tener ese como estándar, digamos. De hecho, durante toda esta jornada ha habido harta gente que dice, bueno, ¿dónde está la feminista ahora? Y las feministas hemos estado trabajando durante muchos años para que sea inadmisible que una autoridad, por más alta que sea, siga en un cargo cuando ha cometido un delito como este. Y son cosas que hace 10 años atrás no eran admisibles, y donde vemos que todavía hay pactos de silencio que permiten ir avanzando en tratar de mantener ese status quo. Y por lo tanto yo creo que acá lo que se ha mostrado, por ejemplo, con la vocería del presidente, ayer me preguntaban en otra entrevista si él se haya referido al tema tan extensamente no tenía que ver con la autoridad del cargo. Y yo creo todo lo contrario. O sea, la máxima autoridad del país responde durante 1 hora sin intención de secretismo, sin querer ocultar la información, porque sabe que este es un tema muy grave y no lo esconde bajo la alfombra, sino que admite la necesidad de hablarle al país, de hablarle a la ciudadanía, de poder entender la gravedad que implica un caso como este. Yo creo que el asumirlo con gravedad es una forma de mostrar de que hay un compromiso con que este tipo de situaciones se investigue, se persiga, se sancione, pero eso no nos va a hacer totalmente inmunes a que siga ocurriendo esa situación de desigualdad. De hecho, el yo te creo
es una manifestación política de años de politización que hace que el movimiento feminista le explique, o sea, como en el fondo, más que le explique, le haga patente a la sociedad de que hay una disparidad en la cancha y que las víctimas de violencia sexual y de violencia de género en general nos creen menos. Y eso también es importante que se vaya politizando. En el fondo, cuando yo era delegada presidencial y alguien me decía que era víctima de un portonazo, por ejemplo, no había una reacción de la sociedad en que le dijera como... ¿Estás segura de que fue un portonazo? ¿Y a qué hora saliste? ¿En la mañana o en la tarde? Eso no ocurre. Sí. En el caso de los delitos sexuales, eso ocurre. Y por lo tanto tenemos que tener una perspectiva feminista para poder abordarlos. Y creo que eso es lo que estamos tratando de ir construyendo, con ripios, con equivocaciones, pero con una convicción de que es necesario avanzar en más justicia de género. Estamos conversando con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza, para ir cerrando este punto, que da para muchas preguntas, pero queremos hacer un par de preguntas sobre otros temas. Bueno, a propósito del yo creo, que el movimiento feminista nos ha enseñado con bastante fuerza, que es acoger y dar credibilidad al testimonio de la denunciante. Y hemos tratado de explicar aquí en la semana que eso no es antagónico con la presunción de inocencia, ¿no? O sea, que las dos cosas pueden ser complementarias, ¿no? Ayer fue la exposición del fiscal Armendáriz. Yo ni siquiera voy a entrar sobre el fondo de la denuncia, sino sobre la narración que él hace de todas las formas en que el subsecretario Monsalve habría ido más allá de las atribuciones que le confiere la institucionalidad para beneficio personal. Quería hacerte una pregunta política respecto al daño que esto le provoca al gobierno, sabiendo que el subsecretario está fuera, en el sentido de que distrae la atención de todos los esfuerzos o avances que el gobierno podría haber hecho en materia de seguridad pública, que sabemos que es el principal asunto de disputa entre el gobierno y la oposición hoy, y que va a suponer una tarea titánica de poder revertirlo para la ministra Toá y el subsecretario Cordero, ¿no? En el plano del análisis político, ¿qué dirías respecto al daño que esta situación le produce a los esfuerzos que hemos sabido que han sido bien grandes del gobierno por tratar de demostrarle a la sociedad chilena que lo que ha hecho en materia de seguridad es valioso y no es insuficiente, como dice la derecha? Sí, o sea, todos los elementos que han ido surgiendo sin duda son de una gravedad máxima, porque en el fondo se traicionó la confianza no solo del presidente y del gobierno, sino de todas las personas que veían en su figura también una persona que estaba preocupado de la seguridad. De hecho, este elemento, el elemento de la violencia de género, es un elemento de seguridad. Yo lo he dicho todas las veces, la seguridad requiere una perspectiva de género que entienda este tipo de situaciones. Y por lo tanto creo que sí es muy costoso, pero que sí tenemos que tener la comprensión de que por sobre cualquier individualidad, por más importante que sea, las instituciones tienen que primar, sobre todo en la discusión de seguridad. Yo soy una convencida de que como país todavía estamos a tiempo, a pesar de toda la grave crisis institucional que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que tiene a muchos involucrados. O sea, también todo el caso Audios significó una merma de confianza, por ejemplo, en el sistema judicial, en la fiscalía, en también exministros de Estado que estaban involucrados. Este otro caso también tiene que ver con precisamente la seguridad, pero sin embargo hemos visto instituciones que no se han autodefendido, como ocurre en otras partes del mundo. El gobierno del presidente Boric ha hecho un esfuerzo por que se sepa toda la verdad, que se excluya al ex subsecretario. En el caso de la Corte, hubo un cuaderno de remoción a la señora Vivanco y por lo tanto, en vez de hacer una defensa corporativa, estas cosas salen a la luz y además han salido a la luz precisamente producto de denuncias, lo que ha hecho que las instituciones realmente funcionen. O sea, fue a través de la Comisión del Mercado Financiero que se empezó a abrir este caso Audio, fue a través de una denuncia de la denunciante que es muy difícil denunciar, pero al menos eso avanzó y la institución, por ejemplo, de la PDI denuncia también este caso y por lo tanto yo creo que es un golpe muy fuerte,
pero que tenemos que pensar siempre que las instituciones deben estar por sobre las personas individuales, como así lo hemos visto en otros casos también. Y mi convicción es que tenemos que hacer todo lo posible para que este tipo de crisis muy grande no se escondan bajo la alfombra y permitan que reforcemos las capacidades de nuestras instituciones y no simplemente se hagan defensas corporativas. Lo hemos visto en otros casos de crisis institucional donde se piensa que se defiende la institución cuando uno deja en cero la responsabilidad individual o cierra por arriba los casos. Yo creo que eso le hace un daño a la política y le hace un daño al país. Así que creo que siempre tiene que estar toda la verdad y toda la justicia. Constanza, vamos a las elecciones. Te hago dos preguntas en una. La primera, encuestas publicadas por medios escritos, en papel, no son muchos, así que fácilmente deducibles, pero también por algunos digitales que dicen que el oficialismo podría perder comunas emblemáticas y en lo que atañe más específicamente al Frente Amplio, comunas como Ñuñoa y Viña del Mar. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre el tema? Y en segundo lugar, la posibilidad cierta de que el Partido Republicano se convierta en la fuerza hegemónica de la oposición. ¿Qué decir sobre estas dos materias? Bueno, la primera, yo creo que a tan pocos días, en general debiese haber un silencio de encuesta, porque todo se va definiendo minuto a minuto. Nosotros hemos tenido un trabajo muy serio y muy responsable que precisamente en esas dos comunas son expresión, primero, de cómo el Frente Amplio se tuvo que hacer cargo de municipios totalmente corrompidos por la derecha. En el caso de Viña del Mar, un desfalco de cerca de 100.000 millones de pesos, que hemos tenido que poner de pie esas municipalidades, lo mismo en Maipú, en Melipilla, en la misma Ñuñoa, y por lo tanto creo que en ese sentido el trabajo de las campañas tanto de Macarena como de Emilia han sido frente a adversarios que también han usado harto la violencia, la altisonancia, a ratos la mentira. Y creo que nosotros hemos estado defendiendo el trabajo que se ha hecho. Y yo al menos estoy muy orgullosa de los gobiernos locales del Frente Amplio que han puesto en el centro cómo la corrupción no es solamente un aspecto de beneficio personal arriba, sino que eso también tiene impacto en la vida concreta de las personas, es gastar la plata en otro lugar. Y por lo tanto, ahí yo estoy muy orgullosa del trabajo que se ha realizado y creo que eso es lo que tiene que primar en el trabajo, que es lo que hemos hecho durante esta jornada. Así que, como dice Juan Carlos Bodoque, soy una optimista bien informada, así que con cautela, esperando los resultados. Ya, optimista bien informada con encuestas internas. No, con un poco con una lectura en que tenemos que ir viendo minuto a minuto lo que va sucediendo y que ya estamos muy muy cerca del final, así que mejor esperar a que la propia ciudadanía sea la que nos diga. Y el factor político, digo, no solamente respecto a cómo se sigue gobernando después sino respecto al cuadro país, de que la eventualidad, digo, pero es una eventualidad que está como en el aire, ¿no? Si el lunes no es así, nos retractaremos, pero de que el Partido Republicano se convierta en la fuerza más fuerte, la fuerza más importante de la oposición. Sí, es una preocupación sobre todo por los elementos que ellos han defendido. Creo que también se han hecho poco cargo de la crisis de la derecha generalizada que ha ocurrido, haciéndose un poco como una fuerza outsider, a pesar de que varios de sus miembros llevan muchísimos años en política y han sido parte también de esos proyectos. Y en ese sentido yo creo que también analizar cómo se hace campaña a través precisamente de un malestar muy genuino de las personas respecto al sistema político, al sistema económico, etcétera, que requiere respuestas. En ese sentido yo creo que también uno tiene que mirar esos resultados con humildad y con en el fondo, precaución de cuáles son los caminos que podemos ir tomando como país a la luz de toda esta crisis institucional que lleva tanto tiempo. La semana pasada se cumplieron 5 años del estallido y hay varias personas que han levantado la tesis disparatada del estallido delictual. Y con eso no quiero discutir con esa tesis, sino al contrario, como poder tener la profundidad para analizar como país cuáles son esos elementos que tenemos que ir adaptando, ir respondiendo con urgencia. Y
yo creo que el análisis respecto a esos resultados hay que darlos el lunes, pero tenemos que ser capaces de entender la magnitud de los desafíos que estamos enfrentando y también los peligros que podemos tener en nuestra democracia. Y creo que eso es un debate serio que tenemos que dar al interior de nuestros partidos, pero sobre todo con la sociedad. Yo creo que a ratos la política se excluye demasiado de la sociedad y no la hace parte, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para revertir esa situación. Constanza, para finalizar, y le pregunto como si fueran dos personas, sabemos que es una, ¿no? A la presidenta del Frente Amplio y a la exdelegada presidencial. Lo que pasó ayer en el INBA, nosotros lo que hemos dicho en este rato de noticiario es que hay que huir de quienes pretendan despachar esto con una cuña o una frase altisonante, que este es un tema complejo, multidimensional, y sé muy bien que no lo podemos despachar tampoco en una pregunta, ¿no? Pero ¿qué dirías? Pues, ¿qué es lo que habría que tener en consideración para poder analizar lo que pasó ayer? Es un tema muy difícil, muy doloroso, que además tiene víctimas menores de edad, por lo tanto, primero la solidaridad con el establecimiento, con todos los que han sufrido por esta situación, pero también la necesidad de poder esclarecer qué está ocurriendo detrás de este tipo de hechos. Son hechos delictivos cuando se manipula artefactos explosivos. Eso está contra nuestro sistema penal, digamos, es un delito. Y por lo tanto es muy preocupante que se dé al interior de un establecimiento. Y por lo tanto creo que ahí también ha faltado una investigación profunda para saber causas y situaciones que ocurran al interior de estos establecimientos, que se pueda sancionar eventualmente a los responsables, pero que también hay un acompañamiento pedagógico a todos los lugares en que este tipo de hechos ocurre. O sea, yo creo que no son cosas que hay que dividir. Yo creo que hay que saber la verdad y saber qué es lo que ocurrió, y por lo tanto que se sancionan a los responsables, pero al mismo tiempo ir acompañando a la comunidad para que este quiebre que se ve un poco evidente con este nivel de violencia al interior de los establecimientos no siga profundizándose. Sí, el diagnóstico igual está hecho hace tiempo, y los problemas que está teniendo el internado Barros Arana, en cierto sentido son parecidos a los que ha tenido el Instituto Nacional y otros colegios. Y no estoy hablando, Constanza, solamente del tema de la violencia, sino de la convivencia en las comunidades educativas, de la precariedad en los recursos y en la infraestructura. Quería preguntarte si es que ese diagnóstico está hecho porque tú dices hay que, y eso está bien, digamos, porque efectivamente es lo que hay que, pero ¿por qué no se ha podido hasta el momento tener, no sé si la palabra es la adecuada, pero avances más notorios en poder mejorar la situación de esos establecimientos? Con todo lo que implica para que no lleguemos a lo que pasó ayer, ¿no? O sea, es que yo creo que se han hecho avances importantes en la infraestructura de esos establecimientos particularmente. Falta mucho en otros establecimientos a lo largo del país, pero tanto la alcaldesa Hasler como el municipio han hecho esfuerzos muy importantes en materia de infraestructura, y se pueden ver en varios de esos establecimientos. Por lo tanto, yo en ese sentido diría que también cuando son elementos tan complejos y no tengo a la mano los antecedentes del caso en particular, yo creo que son esos tres elementos: poder ir abordando la investigación profunda de qué es lo que ocurrió y por lo tanto la sanción a quienes cometieron delitos, porque acá se puso en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hay una preocupación también por este tipo de situaciones, y eso tiene que ser sancionado. Y yo en eso no tengo medias tintas. Pero también hay que ver de qué forma se acompaña a los establecimientos educativos, al cuerpo docente, porque también hemos visto situaciones de amenaza a profesores y profesoras, a directores, apoderados entre sí. Entonces yo creo que también es recomponer, y eso no tiene una solución mágica, pero tiene que ser abordado con profundidad. Hemos conversado con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Constanza, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la profundidad también de la conversación. Gracias. 8:34, breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.